¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok. Bien la imagen, ¿no? Entonces, hoy día nos corresponde hacer la teoría de enfermedades parasitarias de la piel. Dentro de las enfermedades parasitarias de la piel hay varias entidades. Las más frecuentes son la escabiosis, la pediculosis, la tungiasis, la larva migra. Son enfermedades de tipo parasitario, pero las más comunes, las que vemos frecuentemente, son la escabiosis y la pediculosis. Entonces vamos a empezar desarrollando lo que es la escabiosis y vamos a ver que la escabiosis es una enfermedad de tipo parasitaria eh, muy frecuente a nivel mundial. Tiene una serie de sinónimos en los libros, ustedes lo van a ver y pueden encontrar como este es sarna, como acarosis. También lo pueden encontrar en algunos libros como carranchín, picor de campo, picor de tienda de campaña. En algunos libros hablan de rascarrasca, otros hablan de siete luchas, es decir, tiene varios sinónimos. Lo cierto es que es una enfermedad infecto-contagiosa de una gran prevalencia a nivel mundial. Si considera que a nivel mundial hay unas 300 millones de personas que están afectadas en el mundo, y esto va cada vez aumentando progresivamente conforme ocurre una serie de eventos a nivel mundial. Esto generalmente condicionado por factores de riesgo, por ejemplo, el hacinamiento, ¿no? El hacinamiento que se producen, por ejemplo, en estos procesos de conflictos, sobre todo de tipo bélico, donde hay acumulación de personas en refugios, en zonas de seguridad, y entonces se hace un hacinamiento, y estos generalmente son condiciones para que esta enfermedad se haga mucho más extensa, mucho más exuberante. La pobreza, la desnutrición, también tiene que ver mucho con esto, la promiscuidad sexual y lógicamente todo esto condicionado por malas condiciones de tipo higiénicas, donde las cuestiones de salubridad van a ser muy deficientes debido a todas estas circunstancias que suceden. Este cuadro clínico está condicionado por un ectoparásito que se llama el ácaro Sarcoptes escabei. Ustedes van a leer que hay varios tipos de ácaros, pero el que produce la escabiosis es el Sarcoptes escabei. Y como les decía, tiene una distribución de tipo mundial. Y ya les decía que tiene una gran relación con epidemias que están relacionadas con lo que estábamos mencionando. La transmisión de esta enfermedad es de tipo, digamos así, directa, es decir, de persona a persona, es la mayor frecuencia, pero también puede haber la transmisión de forma indirecta, es decir, a través de fomites, fomites es decir, condicionados, por ejemplo, con uso de ropas contaminadas o contacto con sustancias o con elementos de tipo eh, ropas personales, etcétera, que están contaminadas y entonces se convierten en un medio de transmisión. El ácaro es un parásito que puede vivir prácticamente fuera del cuerpo humano, un promedio de unos 3 días puede supervivir. El ácaro generalmente se alimenta digamos así, eh, de la sustancia del estrato córneo, ¿no? Es un elemento que vive de eso y lógicamente por dicho motivo le tiene que tener un hábitat donde hay calor, donde hay esta sustancia del estrato córneo, y entonces el ácaro puede movilizarse y puede supervivir ahí bastante tiempo. Eh, Esto, digamos así, condiciona que este cuadro clínico se mantenga como una endemia ya de largo tiempo, es decir, se da a nivel mundial. Y la época de prevalencia mayormente es en épocas de invierno. En verano disminuye un poco, en épocas de invierno se ve con mayor frecuencia. Y los grupos de riesgo mayormente son los niños,
y dentro del grupo de niños más bien frecuentes son las mujeres. El sexo no está bien determinado, ¿por qué? Pero los niños, al parecer, en cuanto a mujercitas, son las que tienen mayor facilidad para hacer este tipo de infestación. El parásito tiene una característica muy importante, que es un elemento que tiene un ciclo monoxénico, es decir, todo su ciclo lo hace en la persona, en el hombre, y por dicho motivo el reservorio es el hombre. Y esto, como les decía, es un ácaro especialmente del hombre, del ser humano, porque hay ácaros de animales que, si bien es cierto, pueden vivir en el hombre, pero generalmente no se reproducen, salvo que por ahí infesten a una persona con, digamos así, con una situación de inmunosupresión, y entonces en ese caso sí, de alguna forma estos ácaros de animales pueden producir y pueden hacer muy extensas las enfermedades. Pero normalmente el ácaro de animales puede vivir en el cuerpo, pero no se reproducen tan fácilmente como es el ácaro del Sarcoptes cabello. Ya le decía que el mecanismo de transmisión es directo, ya le dije por qué. Y también, lógicamente, este directo es a través del contacto de persona con persona. La forma más fácil es a través de las relaciones sexuales. Y, lógicamente, la vía de transmisión es a través de la piel. Ese es el punto de vista directo. Y el indirecto, ya le decía, es a través de comités, es decir, sustancias contaminadas, sábanas, ropa personal, etc. El parásito tiene una característica muy importante. Tiene un periodo de incubación que tiene de 2 a 6 semanas, por lo menos, de incubación. Y durante este tiempo, en la persona que es infestada por primera vez, no aparecen los síntomas. Entonces, pasa todavía este tiempo y recién después de pasar este tiempo de incubación aparecen los síntomas de este cuadro clínico, donde el prurito es el síntoma mucho más, digamos así, intenso, más evidente y más molestoso. En cambio, hay otras personas que ya se infestaron anteriormente y, lógicamente, en estas personas una segunda infestación van a condicionar que las manifestaciones sintomatológicas sean mucho más rápidas. Entonces aparecen después de 1 a 4 días, simplemente después de la nueva exposición. Entonces hay esta diferencia de aparición de sintomatología dependiendo si es una prima infección o si ya es una reinfección en una persona. Ya le dije que el periodo de transmisión existe generalmente mayormente en poblaciones jóvenes, es a través de la piel, y esto es un cuadro clínico a nivel universal. Y hay una característica muy importante. Esta parasitosis va a infestar personas que tienen una resistencia inmunológica normal, adecuada, pero también con bastante facilidad pueden infectar a un grupo de personas donde su situación corporal está inmunológicamente bastante deficiente. Y en estas personas que pueden ser elementos que tienen enfermedades como cánceres, problemas digamos así, de glicemia no controladas o colagenopatías, etcétera, hacen que su situación inmunológica sea mucho más deficiente, lo cual hace que este elemento parasitario sea mucho más agresivo. Y al ser más agresivo, presenta lesiones lógicamente también mucho más exuberantes, mucho más extensas, mucho más hiperqueratóxicas, y a esto se le llama sarna noruega. Entonces la sarna noruega es un tipo de sarna que se ve preferentemente en personas inmunológicamente deficientes. El parásito adulto tiene un dimorfismo sexual, la hembra es mucho más grande, como ven ustedes aquí en el cuadro. Su forma más o menos es de redondeado, no es segmentado, es aplanado dorsalmente y tiene 4 pares de patas cortas, lo cual le permite un desplazamiento. Los huevos, cuando ustedes lo ven, lo estudian, es pequeño, mide unos 160 milímetros de longitud, forma ovalada, y de ello, cuando revientan, salen larvas hexápodas. Y ese es más o menos el ciclo, como estos parásitos se van a ir reproduciendo. La metamorfosis es incompleta. ¿Y qué es lo que ocurre? Estos elementos parasitarios van a empezar su ciclo en la superficie de la piel.
Los elementos juveniles, tanto machos y hembras, copulan en la superficie de la piel. Una vez que ocurre esto, el macho muere inmediatamente y es la hembra la que queda viva y se introduce en el estrato córneo de la piel y desarrolla túneles, es decir, utiliza el estrato córneo como elemento de refugio para formar túneles. Y es en estos túneles donde la hembra va depositando huevos progresivamente, en un promedio de 2 a 3 al día, y que en un transcurso de una semana o 2 semanas llega a depositar aproximadamente entre 30 a 50 huevos. Entonces, el estrato córneo es el lugar donde está la queratina y es el lugar donde se desarrollan los túneles y ahí se van a depositar estos huevos que la hembra los pone progresivamente. Una vez que la hembra ha depositado los huevos, también termina su ciclo y vive más o menos unos 4 o 6 semanas y muere generalmente en esa actividad en el túnel. Y como dijimos anteriormente, ya depositados los huevos en estos túneles, eclosionan o revientan y lo que primero que aparecen son las larvas hexápodas. Estas larvas hexápodas se movilizan y emergen a la piel. Es decir, emergen a la piel a través de esos conductos del túnel que salen hacia la zona superficial a través de un orificio muy pequeño, brillante, y se transforman ya afuera en ninfas octópodas, más o menos en un tiempo que dura de 2 a 3 días. Entonces ya afuera, en la superficie de la piel, terminan o van terminando su ciclo, ya se transformaron en sí ninfas octópodas, y estas ninfas octópodas mudan en 2 oportunidades antes de transformarse en adultos machos y adultos hembras. Entonces ahí terminan su ciclo, sus metamorfosis, y ya están preparados en la parte superficial de la piel para nuevamente cumplir su ciclo de cópula y todo lo que hemos venido desarrollando. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo sospecho de una lesión por ácaros? Entonces hago yo una biopsia, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando. Y esa biopsia me va a presentar más o menos una, digamos así, un cuadro que va a estar conformada por estas características. Hay una paraqueratosis. La paraqueratosis viene a ser un engrosamiento de la capa córnea, donde va a haber presencia de núcleos de células. Si ustedes revisan y se acuerdan en histología, la capa córnea no tiene elementos con células. La capa córnea es un elemento ya que tiene un fin solamente de depósito de células que ya cumplieron su finalidad, su desarrollo, y ahí solamente llegan ya células que ya no tienen núcleo. En el caso de este cuadro clínico, hay células que están en la capa córnea con núcleos, y entonces esto se llama paraqueratosis. Podemos ver en la parte de la dermis un infiltrado inflamatorio, es decir, podemos ver células que corresponden a linfocitos, a histocitos, a eosinófilos, es decir, un proceso de tipo inflamatorio. Yo hago una inmunofluorescencia, puedo ver a ese nivel epidermodérmico depósitos del complemento C3 en la unión de esa membrana, o sea, de esta membrana dermoepidérmica. Y si yo hago estudio de inmunoglobulinas, puedo ver modificaciones de inmunoglobulinas tanto de la A, de la A, de la E, la M y la G. Es decir, todo esto puedo ser demostrable con una biopsia que yo hago a este paciente que tiene una carosis. Entonces, ¿yo cómo llevo a entender la clínica de esta enfermedad? En primer lugar, ya hemos dicho que tiene un ciclo, una metamorfosis, tiene un ciclo monoxénico, todo es en el hombre. Y entonces nos va a hacer 2 presentaciones en 2 grupos de personas, en lactantes y adultos. En lactantes es muy importante que sepan que el pequeño se infesta o se infecta con alguien que lo contaminó. Lógicamente el lactante no camina, no se desplaza y entonces con mayor facilidad es contaminado por familiares, papá, mamá, que traen el proceso infeccioso y hacen que este lactante se infeste. El adulto, lógicamente, que es el que mayormente se va a infestar, puede presentarnos una infestación
en adultos inmunocompetentes, es decir, personas común y corriente, y el otro cuadro que le dije en adultos inmunosuprimidos. Es decir, conversamos como la inmunosupresión como un elemento importante como para condicionar una forma de presentación de la carosis y se convierte en lo que se llama la sarna noruega, es decir, una sarna muy agresiva con lesiones muy, digamos así, diferentes a lo que hace una carosis normal, es decir, lesiones con hiperkeratosis, con lesiones muy, digamos así, amplias que a veces nos hacen confundir con otros cuadros clínicos, sobre todo con cuadros así de tipo hiperqueratósicos, descamativos, por ejemplo, con la psoriasis. ¿Por qué? Porque tiene una presentación más o menos de esa índole. Entonces, clínicamente, ¿cuáles son los síntomas que vamos a ver en este cuadro clínico? El prurito. El prurito es el elemento más importante que aumenta progresivamente en intensidad. Y esto lo hace mayormente, la intensidad es mayormente por la noche. Entonces, la intensidad que presenta marcada en la noche es algo característico. ¿Y por qué es en la noche mayormente? Porque al parecer la noche es un momento donde uno deja de hacer muchas actividades ya del día, está en un proceso de, de descanso y se puede percibir con mucho más facilidad alteraciones corporales. Es más, en la noche, al parecer, el ácaro también se desplaza mejor por los túneles, depositando los huevos, y entonces también eso causa una mayor hipersensibilidad, y entonces el prurito es mucho más intenso y mucho más fácil de percibir en la noche. Entonces, ese es el síntoma más importante. Y los signos, digamos así, que se pueden ver son varios tipos de lesiones. Son lesiones directas, lesiones indirectas y lesiones nodulares. Son tres tipos de signos que nosotros podemos ver en este tipo de cuadro clínico. ¿Qué lesiones son directas? La lesión directa viene a ser aquella lesión que se forma a través del surco acarino. Es decir, lo que conversamos, que el ácaro se metía hacia la zona del estatocórneo y producía el túnel. Ese túnel se convierte en lo que se llama el surco acarino. Y como decíamos, este surco acarino tiene una salida, lógicamente, y si tiene una entrada, tiene una salida hacia la zona de la piel. Y donde sale, se va a ver siempre una pequeña estructura de tipo vesicular que tiene una brillantez que semeja a una perla, y por eso que a este elemento se le denomina la vesícula perlada de Bacin. Entonces, muy característico de una lesión directa es el surco acarino con su salida hacia la zona externa a través de esta vesícula perlada de Bacin. Estas son las lesiones directas, son las muy importantes porque aquí en esta lesión directa vamos a encontrar generalmente al ácaro. En cambio, las lesiones indirectas son lesiones condicionadas por una reacción de hipersensibilidad. Ahí no vamos a encontrar el ácaro, lo que vamos a encontrar es una proliferación de lesiones de tipo eritematopapular con bastante prurito, que van a tener una disposición bilateral, es decir, vamos a ver que se dan a ambos lados de mis cuerpos, vamos a ver que tienen más o menos una distribución simétrica, y esto es una característica clínica muy importante en el diagnóstico clínico de una carosis. Entonces, lesiones indirectas a través de lesiones eritematopapular de distribución simétrica. Y lo otro, vamos a ver que estas lesiones se van a distribuir en zona de pliegues. Eso es otra característica muy importante. Los pliegues son los lugares donde vamos a tener una mayor afectación, sobre todo en los pliegues de la muñeca, en los pliegues interdigitales en las manos, en los pliegues interglúteos, es decir, en esos lugares vamos a encontrar una mayor cantidad de estos elementos que estamos describiendo. Muy, digamos así, sui generis, el hallazgo de estas lesiones en esta zona. Y el otro grupo de lesiones que vamos a ver son lesiones de aspecto nodulares, llamados nódulos sacarinos, porque se convierten en lesiones nodulares que son lesiones más consistentes, lesiones mucho más duras y que se localizan sobre todo con mayor facilidad y frecuencia en las zonas genitales.
Las zonas genitales son aquellos lugares donde vamos a encontrar con mayor facilidad nódulos sacáridos. Pero también podemos encontrar estos nódulos en los codos, en las axilas, en los flancos, pero con mayor frecuencia lo vamos a encontrar en las zonas genitales, tanto del varón como de la mujer. Entonces, en la zona del escroto, en la zona del pene, en la zona de la región vulvar, es decir, en lugares donde podemos encontrar los nódulos sacáridos. Como ven, son diferentes tipos de lesiones como elementos de signos de este cuadro clínico, donde lo más importante es la lesión directa, donde vamos a encontrar el surco acarino, y es acá donde vamos a encontrar la presencia del parásito. Esto más o menos es un esquema de cómo se hace el túnel en el estrato córneo, donde hay queratina, ¿no? El ácaro vive de la queratina, se alimenta de la queratina, entonces se entra al estrato córneo, hace el túnel, aquí depositan los huevos, ¿no? Después la hembra muere, ¿no? Y después ya la larva se convierte en una larva hexápoda, ¿no? Al reventar los huevos y sale hacia afuera, ¿no? Y la larva ya hacia afuera, completa su ciclo volviendo a una larva octópoda, hace 3 modos y ya se convierte en una larva, o ya no en una larva, sino ya en un parásito joven, maduro, lo cual nuevamente copula y vuelve a hacer nuevamente todo el cuadro que hemos venido describiendo. Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico de este cuadro clínico? Ya tengo los síntomas, tengo los signos, entonces eso se convierta en el elemento clínico. Entonces, yo ya sé qué es lo que puede tener el paciente con esta enfermedad y le hago uno lo que es el antecedente epidemiológico. ¿Qué significa esto? Significa que esta enfermedad infectocontagiosa de la carosis es muy fácil de diseminarse. Dijimos que los lugares de emanación eran aquellos lugares donde había aglomeraciones de gente. Entonces es muy fácil que una persona que está contaminada desde un núcleo pequeño donde hay varias personas, como por ejemplo una casa, el hogar, pueda prácticamente diseminarlo a sus familiares. Es decir, alguien viene de la calle trayendo la infestación, infectada en alguna parte, de repente en el colegio, en la universidad, en cualquier lugar, y llega a la casa. En la casa se convierte en el elemento que empieza a diseminar el proceso infeccioso. Entonces, ¿qué cosas van a ver ahí? Infestados, o sea, personas infectadas. Entonces es muy importante que ustedes cuando tienen un paciente con esta sospecha pregunten si en el núcleo o en la familia hay alguien que más tiene picazón, que alguien tiene algo semejante a lo que tiene, y alguien le dirá o el paciente le dirá que sí, de repente en mi casa o de repente en el colegio o de repente en el grupo de amigos, alguien también tiene algo muy parecido a mí. Entonces, esos son los datos epidemiológicos que me va a servir para yo hacer ya, digamos así, la unidad clínica con los signos y síntomas más este dato epidemiológico. Si ustedes clínicamente lo han determinado, han detectado a través de lo que ya hemos descrito, entonces hacen su diagnóstico. Pero si por hubiera alguna duda, entonces podemos echar mano a lo que se llaman los exámenes de laboratorio. El examen de laboratorio más usado es el examen directo o ácaro-test. Entonces, ¿qué significa el ácaro-test? Significa tratar de encontrar al parásito o resto del parásito o, digamos así, defecación del parásito en estas muestras del examen directo. Es decir, con una hoja de bisturí se saca un raspado de estas zonas que podría albergar al parásito. ¿Cuál es el lugar donde hemos dicho está el parásito? Hemos dicho que está en el surco acarino. Entonces yo tengo que tratar de buscar el surco acarino, aquella lesión que tiene esa vesícula perlada, y de ahí yo tendré que hacerle el raspado. Si hago ahí el raspado, voy a encontrar de seguro si es el cuadro clínico al parásito o parte del parásito o ese del parásito. Pero si yo hago el examen directo en las lesiones secundarias, o sea, en aquellas lesiones papulares, eritematosas, pruriginosas que se forman por una reacción de hipersensibilidad, ahí no voy a encontrar nada. Entonces ustedes van a tener un falso negativo. Entonces ya saben de dónde tienen que hacer el examen directo o ácaro-test.
Entonces ustedes hacen un raspado, que es una cosa muy sencilla de hacerlo y se puede hacer en cualquier lugar, donde solamente lo que necesitan son las láminas, portaobjetos, las cubreobjetos, y lo único que necesitan es sacar la muestra con un pequeño raspado con una hojita de bisturí. Esas lesiones que han raspado, lo ponen en la lámina, le aplican hidróxido de potasio, generalmente al 10%, se puede usar del 10 hasta el 20%, le echan una gotita encima de esos restos que han sacado y lo ponen una laminilla encima. Entonces ustedes fácilmente pueden encontrar esta figura, ¿no? Entonces, si obtienen esta figura, lógicamente están corroborando el diagnóstico presuntivo. Miren, este es el ácaro, y entonces fácilmente lo pueden identificar si han hecho digamos así, la toma adecuada en el lugar adecuado. Una vez que hicieron su diagnóstico, viene, digamos así, el tratamiento. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Es un tratamiento en el cual tenemos que indicar el fármaco más apropiado para este tipo de parásitos. Porque tenemos que tener en cuenta que todo medicamento tópico puede tener algún tipo de riesgo, todo elemento sistémico igualmente. Puede producir alergias, puede producir intoxicación y normalmente los productos que usamos para escabiosis son de aplicación tópica y también hay de aplicación oral. Las indicaciones es que uno tiene que buscar el medicamento apropiado para dicho fin en base a la edad del paciente, en base a la situación fisiológica del paciente. Hay una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta, que no debe aplicarse estos tratamientos tópicos sobre la cara y sobre las mucosas. Y como este cuadro clínico produce mucha picazón, que es el síntoma mucho más molestoso, en los niños generalmente esta picazón produce rascado. El niño se rasca y este rascado, a veces muy, digamos así, descontrolado, va a producir zonas de sobreinfección con bacterias. Es decir, me agrego yo una infección bacteriana por el rascado. Una puerta de entrada donde las bacterias también entran y entonces ya me hacen una contaminación y entonces yo tengo una carosis infectada con bacterias. Entonces, cuando ocurre esto, lo primero que tengo que yo ir limpiando es las bacterias de sobreinfección. Entonces, yo trato las bacterias de la infección bacteriana con antibióticos de acuerdo al paciente que tengo como elemento en el consultorio. Entonces, una vez ya solucionado si es que trajo esta infección sobreagregada, no hay problemas, o simplemente viene el paciente sin la infección sobreagregada, entonces yo tengo que utilizar el medicamento más apropiado. Ya les dije que estos medicamentos se manejan en función de edad del paciente, inmunodeficiencia o inmunocompetencia, el estado fisiológico, si es un paciente gestante o es un paciente no, si es un niño pequeño, si es un niño de mayor edad, si es un adulto. Tengo que tener en cuenta los costos de estos medicamentos y tengo que tener en cuenta mucho el grupo familiar o el grupo de amigos o el grupo que está cercano a este paciente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a tener que también hacer un tratamiento de extensión hacia ese grupo en el cual podría estar el foco infeccioso, en el cual el paciente trajo después ya la infestación. Entonces, como ven, aquí hay varias drogas antiparasitarias. Tenemos una relación como de 7 medicamentos más o menos que existen en el mercado que lo podemos usar. Todas son muy buenas siempre y cuando lo utilicemos adecuadamente. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la relación, encontramos benzoato bencilo al 10 y 20%. Al 10% se usa en niños y al 20% en adultos. Si ustedes le ponen 20% al niño, le van a producir una dermatitis de contacto, muy seguro. Entonces, en niños es al 10%. Y este tiene una forma de aplicación muy, muy especial. El benzoato de bencilo es un elemento que elimina a los parásitos adultos, mas no elimina a los parásitos jóvenes. Por lo tanto, este medicamento, cuando ustedes recetan, tienen que hacer un esquema bastante, digamos así, especial. Es decir, todo paciente que va a usar cualquiera de estos medicamentos, primeramente tiene que bañarse y después del baño viene recién la aplicación en todo el cuerpo. No es que solamente me aplico donde me está picando, donde están los granitos. Tengo que hacer una aplicación desde el cuello hasta la punta de los pies.
Ya vimos que no se aplicaba en cara ni en mucosas, por lo tanto, mi indicación será, usted se aplica la loción o la crema desde el cuello hasta la punta de los pies. Una vez aplicado esta loción o esta crema, el paciente debe permanecer con esa crema, generalmente es en la noche, se indica en la noche, 7, 8 de la noche, debe permanecer hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente debe mantener el producto en el cuerpo y después de eso bañarse. Cuando se trata de benzoato de bencilo, tiene que bañarse y tiene que hacer la misma operación 5 días seguidos. Después de hacer 5 días seguidos, va a haber una pausa sin aplicación del producto por unos 5 días. Y después de cumplir esos 5 días de pausa, vuelve nuevamente a aplicarse en la misma forma 5 días más. ¿Y por qué hacemos esto? Hacemos esto porque ya les dije, el benzoato es un elemento que elimina formas adultas del parásito, más no las jóvenes. Entonces, cuando yo hago la primera aplicación, voy a limpiar el organismo de los ácaros adultos, pero los ácaros jóvenes no van a ser susceptibles en ese momento a este producto. Entonces, cuando yo apliqué la primera parte y después dejé 5 días sin aplicación de este producto, los elementos jóvenes en esos 5 días empiezan a ir madurando, es decir, de su forma joven llegan a ser elementos adultos. Entonces, ahí voy a aplicar la segunda parte y entonces voy a eliminar a estos elementos jóvenes que después llegaron a ser adultos. Entonces, de esa manera garantizo que me estoy, como se dice, limpiando de tantos ácaros, ya sea en estadio joven y estadio adulto. Esta es una característica de aplicación con este producto. La permetrina al 5% es otro producto. Se aplica igualmente previo baño, se aplica en todo el cuerpo y se baña después de 24 horas. A las 24 horas se vuelve a bañar. Este es un producto que se usa, en algunos libros van a ver que se usa semanalmente. Se puede usar en 2 aplicaciones o en 3. En algunos esquemas se refieren que se puede hacer 3 aplicaciones con un intervalo de 4 días entre aplicación y aplicación. Cualquiera de ellas tiene bastante efectividad. Lo que tienen que hacer ustedes es indicar bien al paciente, como dijimos anteriormente, baño previo y una aplicación total de todo el cuerpo, no solamente donde están las pequeñas lesiones o las zonas de prurito. Todo el cuerpo debe ser impregnado como si uno estuviera pintando el cuerpo. Otro producto es el hexacloruro de gamma benceno, que esto es también un producto muy bueno que se utiliza de la misma forma que el benzoato de bencilo, pero no con un ciclo repetitivo, sino 5 días de aplicación seguida es suficiente. Entonces, esto podemos usarlo, también es buen producto, sobre todo en adultos, pero no está indicado en niños ni en gestantes, porque puede producir fácilmente neurotoxicidad. Debido a este efecto secundario, este hexacloruro benceno no lo usamos en niños pequeños ni tampoco en gestantes. La vaselina sulfada es una vaselina sulfada al 5%, es un producto muy antiguo. Antes se utilizaba esto bastante porque el azufre era lo único que a veces existía desde hace muchos años, desde cuando digamos así, se empezó a manejar esta escabiosis, que la escabiosis pues tiene una antigüedad muy de muchos años, está referido en los libros que desde 1600 más o menos y picos, ahí fue identificada por primera vez y desde esa época pues ha tenido múltiples formas de eliminarlo. Y el azufre era uno de los medicamentos usados en la eliminación de este parásito. Y entonces la vaselina sulfada al 5% es un producto excelente. Se aplica igualmente y en la forma anterior que les dije, entonces da muy buenos resultados. Digamos así, la contraparte es que el azufre es una sustancia amarillenta. Entonces, cuando se impregna en la piel queda de un tono amarillento y esto a veces estéticamente es algo muy no deseado con un paciente. Entonces, por eso que la vaselina sulfada a veces no se utiliza actualmente ya muy
muy frecuentemente como era antes, pero sí es un producto muy barato, porque esto cuesta muy barato. Y cuando hay digamos así, un tratamiento de grupos grandes donde no hay posibilidades económicas, se puede usar esta vaselina sulfurada al 5%. El crotamitón es otro producto al 3% que se usa excelentemente en niños, sobre todo en pequeños. Este es un medicamento muy efectivo en niños muy pequeños. Igualmente, el tratamiento es tal como hacíamos para los anteriores productos, como el hidroclorobenceno, 5 días seguidos, previo baño, dejar el producto 24 horas y después bañarlo, y da muy buenos efectos. El tiabendazol es un medicamento, un antiparasitario oral. La ivermectina igualmente. La ivermectina lo usamos hace bastante tiempo. Lo usamos en gota, ¿no? Y generalmente se utiliza la ivermectina en un promedio de 200 microgramos por kilo, más o menos lo que significa una gota por kilo de peso, y se repite generalmente a la semana, es decir, es un tratamiento semanal por vía oral. La ivermectina, ustedes habrán escuchado que se está usando para el COVID, lógicamente, ¿no? Pero es un producto que desde mucho antes se utiliza para acarros. Lo que produce la ivermectina, hace una hiperpolarización y paraliza el ácaro. Y de esa forma el ácaro prácticamente muere. Entonces, este es un medicamento que lo podemos usar en pacientes adultos, no está indicado en niños, en pequeños. Y como les decía, pues entonces yo tengo muchos medicamentos acá. Estos estarán sujetos al estado fisiológico de cada paciente. Ya les dije, por ejemplo, en los niños pequeños yo puedo usar protamitón, puedo usar benzoate vencido al 10%, puedo usar la permetrina que también está indicado en pequeños, en niños menores, pero el hexacloruro de gamma no, la ivermectina tampoco. Si es una paciente gestante, por ejemplo, no puedo usar ninguno de estos. Lo único que está permitido en la paciente gestante es la permetrina. Y entonces, como ven, son medicamentos que existen y cada uno tiene una aplicación dependiendo de la persona. Aquí hablamos de un tratamiento después de un intervalo de 7 a 10 días. Si los huevos sobreviven al primer tratamiento, esto está relacionado con lo que les dije anteriormente, con el benzaperoncilo, ¿no? Ya les dije por qué se hacía 5 días, después se paraba otros 5 días para nuevamente hacer otro ciclo de 5 días de tratamiento. Entonces, lógicamente que estos tratamientos tienen que tener una vigilancia bastante estrecha de la persona, si son menores de edad, de los papás, porque son los que tienen que hacer el tratamiento de estos niños. Y ya les decía que no se aplican estos medicamentos tópicos en la cara ni en mucosas. Tiene que haber una aplicación normal, adecuada en cuanto a cantidad del medicamento. Y lógicamente estos medicamentos no deben ser manipulados por los niños porque muchos de ellos tienen efectos secundarios. Entonces, ¿cuál es lo importante de todo este cuadro clínico? Que tiene que haber siempre lo que se llama la educación a la población y la comunidad, porque esto es un cuadro infeccioso que se transmite muy fácilmente. Por lo tanto, hay que hacer un diagnóstico temprano para evitar su diseminación y hay que hacer también un tratamiento de los casos que vienen a la consulta y también de los contactos. Eso es importante porque si no el paciente se cubre y si sigue en relación con esos contactos que sigan infestados, otra vez el paciente va a caer en una recaída. Por lo tanto, es muy importante en un grupo de niños, por ejemplo, donde hay alguien que está infectado y en el colegio son el foco, entonces tiene que haber un tratamiento de todos los niños que están, ya sea en el salón, en el colegio, para que pueda eliminar este tipo de agresividad por parte de estos ácaros. Entonces, ya el control del paciente y de los contactos es importante y del medio ambiente también es importante. ¿Qué hacer simultáneamente con el tratamiento? Lógicamente, hay que hacer un lavado de ropa para ver una desinfectación concurrente, hay que lavar la ropa interior, todas las ropas de la persona que está infectada, porque ya les decía,
el ácaro puede vivir hasta 72 horas fuera de la piel, es decir, puede vivir en las ropas, en las camisas, en las chompas, puede vivir ahí, puede mantenerse todavía vivo por unas 72 horas o puede también caer a las sábanas, a la frazada y estar ahí 2, 3 días. Y lógicamente esto hace que uno pueda infestarse fácilmente cuando se acuesta sobre estos lugares donde el ácaro está y está vigente todavía su supervivencia. Entonces hay que lavar las ropas, ¿no? Y tanto sea las de ropa personal como también las de la cama, y de esta forma se irán destruyendo los ácaros. Entonces esto es muy importante para por lo menos tener la seguridad que este producto o este parásito no se disemine tan fácilmente. Ya le decía que los contactos es digamos así, el dato muy importante para eliminar esta cadena o para romper esta cadena de infestación y de la fuente que ha originado este tipo de cuadro clínico. Entonces hay que buscar estos infestados y lógicamente ya les dije que hay que hacer tratamiento también de estas personas que de alguna forma han tenido contacto con las personas infestadas. Esto se da con mucho más facilidad en la casa, donde a veces uno de ellos está infestado, pero los demás también progresivamente van infestándose y por lo tanto el tratamiento debe ser también para todos ellos que de alguna forma tienen algún tipo de relación, de contacto con estas personas que están enfermas. Entonces hay que educar a las personas, hay que indicar el tratamiento adecuado y lógicamente hay que organizar programas de tratamiento colectivo cuando se trata, por ejemplo, de un colegio donde hay algunas personas, algunos niños que están infestados, entonces lógicamente hay que coordinar el tratamiento de todo el grupo. Lógicamente, eso es muy importante eh, para romper esta cadena de extensión de esta enfermedad. Aquí hay algunos figuras donde ustedes vamos a ver, esta es una lesión secundaria, una lesión papular secundaria de hipersensibilidad. Este es un nódulo acarino. Miren el tamaño, la diferencia entre este nódulo y esta lesión secundaria, ¿no? Miren, lesión escrotal, lesión, la cara interna de los muslos, es un sitio de predilección de los ácaros, esta cara interna de los muslos, así como la zona periumbilical también, es una zona que vamos a ver con frecuencia la aparición de estos ácaros, también en la zona periareolar, o sea, alrededor de la aureola mamaria, también es otro lugar, en las damas sobre todo. Y acá miren los nódulos acarinos, perdón, los surcos acarinos, como ven estas lesiones lineales, son los surcos acarinos, ¿no? Y aquí hay unos puntos medio brillantes que vienen a ser las vesículas perladas. Aquí, miren, la picazón, el prurito hace que la persona se rasque. Un sitio de predilección, les decía, los pliegues. Aquí es el pliegue de la muñeca. Este es el pliegue interdigital. En las manos también está bastante dañada, ¿no? Está escoriada por el rascado que produce la picazón. Este es otro tipo, ya les dije, de las lesiones interdigitales, o sea, en pliegue, como se apropia de estas zonas el ácaro, en este punto de la vesícula perlada, las lesiones de tipo lineal. Esta es la infestación en un niño pequeño. Mira las lesiones eritematopapular aquí con un aspecto costroso. Está infestado todo. En el niño, el ácaro no lo perdona, lo invade totalmente. Todo el cuerpo es invadido por el ácaro. En cambio, en los adultos respeta todo lo que es cara, todo lo que es cabeza y todo lo que es la región palmo-plantar. Entonces, en el adulto, las regiones palmo-plantares no están afectadas, cabeza y cuello tampoco. En cambio, en el niño está totalmente todo el cuerpo expuesto a la infestación de parásitos. Acá lo vemos, miren cómo está infectado acá, incluso acá ya hay una infección secundaria por rascado y hay una sobreinfección que se ha agregado a este tipo
de cuadro clínico inicial. Todas estas son pápulas eritematosas que tienen una distribución simétrica, se reacciona de hipersensibilidad, acá lesiones de tipo, digamos así, de túneles, como habíamos descrito, con vesículas perladas brillantes. Miren, acá también tomado el antebrazo, aquí el brazo igualmente está tomado, es decir, todo su cuerpo está tomado por el ácaro. Esta es una lesión de tipo nodular en la región genital, igual que hay otro. En la región de los muslos, más pequeñas, lesiones pequeñas, secundarias. Y esta es la sarna noruega. La sarna noruega que produce una hiperkeratosis, es decir, la piel se engruesa, muy parecido a una psoriasis, como vemos acá. Miren acá, entre los dedos de las manos, estas lesiones hiperkeratósicas gruesas que se fisuran incluso la mano. Miren, entonces esto fácilmente nos podemos confundir con un cuadro de psoriasis y darle tratamiento para psoriasis cuando en realidad no es eso, sino es una sarna de tipo noruega. Acá igualmente la sarna noruega, miren cómo describe estas lesiones lineales, que son los surcos sacarinos, ¿no? Y estos puntos brillantes que vemos acá, que son lo que se llaman las vesículas perladas. Las vesículas perladas de Basín, que son los lugares por donde el túnel sale, desemboca hacia la zona externa o exterior. Esto más cerca, miren la mano de un paciente con sarna noruega, miren esta piel hiperkeratósica, una piel que semeja a una psoriasis, y lógicamente esta resequedad origina fisuración. Y aquí vemos la piel cómo se fisura, como si estuviera cortada. Y esto para que puedan ver que un niño muy pequeño es prácticamente tomada todo su cuerpo. Miren, las regiones plantares son tomadas, las lesiones se diseminan en todo su cuerpo, la región perivulvar, igualmente todo está copado de lesiones de tipo acaroso. Igual la palma totalmente infestado. Miren todas las lesiones. Incluso acá una lesión de tipo pustulosa, ya por una infección bacteriana, o sea, por el rascado que producen por la picazón intensa que va a sentir la pequeña o el pequeño. Miren, no respeta. En cambio, en el adulto respeta palmas y plantas, en cambio, en el niño muy pequeño no respeta ninguna parte del cuerpo. Bien, ven la otra imagen. Sí, doctor. Bien, entonces ahora pasamos a lo que es la pediculosis. La pediculosis viene a ser otra entidad de efecto contagiosa muy fácil de pasarse de persona a persona. ¿Qué cosa es la pediculosis? Es una infestación parasitaria de la piel del cuero cabelludo, que es una zona, de la piel del tronco, que es otra zona, o también del área pública. Es decir, hay tres lugares de afectación por estas pediculosis: cuero cabelludo, tronco y la zona pública. Y esta es la imagen del elemento agresor, o sea, el pedículo. Entonces, esta pediculosis está originada por estos parásitos que se dividen en tres variedades. La pediculosis del pubis está ocasionada por el Pitidium pubis, que le llaman algunos piojos del pubis o la día. La pediculosis corporis, que está ocasionada por la pediculosis humana variedad corporis, o le llaman también el piojo del cuerpo. Y el otro que es la pediculosis capitis, que está ocasionada por el pediculus humano variedad capitis, que es el piojo de la cabeza. Acá tenemos más o menos una presentación de estos elementos. Están de los cabellos. Acá estos son los cabellos. Y aquí están estos parásitos
prácticamente colonizando toda esa zona. Entonces, tres variedades diferentes de pediculosis, todos muy parecidos, difieren solamente en tamaño, en características más o menos de ese tipo. ¿Cuáles son los síntomas en forma general de estos tres tipos de variedades de pediculosis? El prurito, que es muy intenso, que con mucha frecuencia ocasiona rascado, que la persona que tiene esto se rasca tanto que se producen escoriaciones profundas en toda la zona que está afectada. Y que debido a este rascado muy intenso puede producir o presentar el pioderma o la piodermitis. Y la piodermitis hasta cierto punto viene a ser el signo que se presenta con más frecuencia en cualquiera de estas infestaciones. Aquí este cuero cabelludo, miren, con la infestación, lesiones eritematosas papulares, acá vemos las liendres que están en el cabello, es decir, todo esto conllevando una gran picazón. Entonces vamos a desarrollar las tres partes de este tipo de presentación de la pediculosis. Empezamos con la pediculosis capitis o el piojo de la cabeza. Esta pediculosis capitis puede afectar tanto a niños como a adultos, pero mayormente el grupo afectado mayor es el de niños, ¿no? Y esta infestación se transmite especialmente por un contacto directo con una persona que está infectada, es decir, por ejemplo, niños que juegan entre sí, ¿no? Juegan, se abrazan, chocan una cabeza con la otra y se infectan, pasan el parásito de uno a otro. O bien también se puede infectar por una forma indirecta a través de peines, cepillos y sombreros. Es decir, se prestan sombreros o gorros entre ellos, intercambian sus sombreros y basta que alguno de ellos esté con esto, entonces se empieza a diseminar. O los peines que también pueden estar infestados. Entonces este peine infestado igualmente se pide que pueden estar con los parásitos y usado por otra persona, fácilmente se pasa la infestación. Y lógicamente todo esto se va a condicionar porque va a haber también falta de higiene, falta de cuidado y entonces la infestación se hace mucho más fácil. Ahora, cuando yo me infecto, cuando uno se infecta, el periodo de incubación va a ser más o menos desde el contagio hasta la aparición de los primeros síntomas, un promedio de 15 días. Y después de 15 días que yo tuve contacto con ese parásito o que ese parásito entró a mi cuero cabelludo, recién me va a empezar a dar la sintomatología. Y la sintomatología, como les dije anteriormente, lo más importante y más fastidioso es la picazón o el prurito. Y este prurito en el cuero cabelludo, que conforme va pasando los días se va haciendo mucho más intenso. Y esta intensidad me lleva a rascarme. Y mayormente los sitios de picazón son la zona occipital, la zona retroauricular y también en la nuca. Son los lugares bastante sui generis de esta molestia, de este cuadro clínico. Entonces, yo tengo un paciente que llega a la consulta y me dice mayormente que me pique el cuero cabelludo, que siente una picazón que antes no la tenía, y entonces uno tiene que tratar de hacer más o menos una anamnesis, preguntar si esta picazón cuánto tiempo tiene, si esta picazón se repite o hay en algunas otras personas que viven con ella o con él, si esta picazón tiene en alguno de los amigos, tanto del colegio o de otras instituciones donde hay grupos, y todo eso me va a servir para que yo después tenga en mente un diagnóstico presuntivo. Entonces yo examinaré al paciente y lo que puedo encontrar a veces son pues liendres, ¿no? Los liendres en cantidades en un cuero cabelludo, o puedo encontrar también parásitos, los mismos parásitos que en algunos casos son pocos, en otros son mucho más. Y lógicamente yo lo que voy a encontrar son costras hemorrágicas, mayormente por rascado, porque el paciente le pica y se rasca, y al rascarse origina pues unas escoriaciones, y esa escoriación lógicamente es hemorrágica y entonces yo encuentro estas costras.
Y el rascado intenso, permanente y por un tiempo hace que la zona donde yo me esté rascando se empiece a formar digamos así, un cuero cabelludo un poco más grueso, un poco más acartonado. Y esto es lo que se llaman ya placas eczematosas. Es decir, este rascado bastante frecuente, intenso, me va formando placas eczematosas, que mayormente se localizan, como antes dijimos, en las zonas retroauriculares y en la zona occipital, que son los lugares donde con mayor frecuencia se observa este daño. Y como le decía, yo tengo que tratar de ver, explorar, y lógicamente lo primero que puedo ver son las liendres que están adheridas a los pelos a través de una proteína muy dura que hace que estas liendres se peguen muy bien al pelo. Entonces, esta liendre ya me da la sospecha, me da una parte del diagnóstico, porque lógicamente si hay liendres quiere decir que hay parásitos adultos. Entonces yo trataré de ver los parásitos adultos, que a veces es difícil encontrarlo porque se mimetizan, se confunden, se esconden muy bien y entonces a veces se adhieren de tal forma que uno no los puede encontrar, a veces no los puede ver. Pero lógicamente la presencia de múltiples liendres ya a usted le da un estigma de que existe el parásito. Y lógicamente el paciente viene con un cuadro de rascado permanente y lógicamente ya le decía que muchos de los pacientes que vienen a la consulta por este cuadro clínico vienen trayendo un problema de impetiginización, es decir, de una infección del cuero cabelludo, pero una infección ya sobreagregada por un rascado, es una infección sobreagregada por bacterias. Entonces ya viene el paciente, el niño, sobre todo con el cuero cabelludo impetiginizado, con secreción, y lógicamente esta infestación secundaria me va a traer como respuesta adenopatías, es decir, adenomegalias occipitales, es decir, con pequeñas tumoraciones en la zona occipital, y lógicamente esto alarma a los papás que le vean pequeñas o tumoraciones grandes en esta zona. Y esto simplemente es una agresión de los daños debido a este proceso infeccioso. Entonces, ya le decía que cuando viene un niño, un paciente que les dice que me pica mucho el cuero cabelludo y que viene sobre todo muy eh, con lesiones de tipo exudativas, ustedes siempre piensen primero en que tienen que tratar de descartar una parasitosis, en este caso una pediculosis. Entonces, hagan el examen, miren bien, busquen al parásito si es que lo pueden ver, pero si ya encuentran liendres, lógicamente les está diciendo que aquí existe presencia de parásitos adultos. Como les decía, en algunos casos el parásito adulto es escaso, no se detecta, pero ya la presencia de liendres les va a dar a ustedes el diagnóstico de este cuadro clínico. Y acá está, miren, una liendre que están ahí, que son las que se puede ver acá. Y acá el parásito adulto ya que se esconde muy bien, que se, digamos así, se pega muy bien al cuero cabelludo. Ahora el parásito, en este caso, vive de la sangre. El anterior cuadro clínico dijimos que el parásito vivía digamos así, de la queratina. En cambio acá el parásito busca sangre para poder supervisar, por lo tanto busca succionar, busca hacer extracción de sangre para poder alimentarse. Entonces, si ya determinamos la presencia de este pedículo, entonces hacemos el tratamiento. Los tratamientos que se utilizan en pediculosis son muy parecidos a las sustancias que se usaron para escabiosis. Entonces, la diferencia es que acá vamos a usar champú, porque el cuero cabelludo es cabello, es pelo, y entonces acá van muy bien las lociones, los champús. Entonces podemos usar champús en base al lindano al 1%, aunque yo les dije que el hexacloruro de benceno, que viene a ser el lindano, es neurotóxico, ¿no es cierto?, en niños pequeños y en gestantes. Por lo tanto, este lindano, que es el hexacloruro de benceno, no va a ser indicado en este grupo que les estoy mencionando. Pero sí, también hay permetrina al 1.5%, y ya les dije
Esta permetrina sí está permitida en niños pequeños, está permitida en gestantes y entonces este es el medicamento de elección en este grupo. En cambio, el lindano siempre será manejable para personas adultas con mayor indicación. Y también en el mercado van a ver que existen otros productos como el malatión a 0,5%, el benzoato de bencilo que usábamos así en antes, que les decíamos que tenían dos formas de aplicación para el ácaro, también lo podemos utilizar en la pediculosis. Y también podemos usar lo que dijimos en antes, la permetrina, la vaselina sulfato, todo eso también podemos usar. Se utiliza, se humedece el cabello y al humedecer el cabello se aplica esta loción o este champú. Se deja ahí unos 5 o 10 minutos aproximadamente y después de eso, o algunos dejan un poco más, a veces hasta 20, 30 minutos, y después de eso se enjuaga. En muchos casos, con una aplicación simple pueden ustedes eliminar todos los parásitos, pero las liendres siempre están muy pegadas porque estas liendres generalmente están pegadas porque se mantiene una proteína que tiene un efecto cementoide, es decir, bien pegada al cabello. Entonces, una sola aplicación a veces es suficiente, pero en algunos casos no, y entonces uno tiene que aplicar a veces hasta 2 o 3 aplicaciones. En algunos esquemas de tratamiento dicen que hay que aplicar a la semana para eliminar a los parásitos que pueden estar todavía superviviendo, pero en algunos casos indican cada 4 días hacer la aplicación de lo mismo y más o menos en unas 3 sesiones. Entonces, con esto ustedes están garantizando que están eliminando al parásito. Lógicamente, la liendre, al estar muy pegada al pelo, no sale. Ustedes la lavan y se va a permitir seguir ahí pegada, pero pueden usar otras, digamos así, sustancias para eliminar los, digamos así, las liendres. Y es el uso de vinagre blanco, sobre todo al 50% en agua, que lo utilizan como un elemento de peinado, es decir, después que ya hicieron el tratamiento, después que se lavó con este champú, después de hacer este procedimiento, esperan un poco que el pelo vaya secándose un poco y después con esta solución de vinagre al 50% en agua, es decir, mitad mitad, vinagre con agua, agarran uno de esos peines tipo liendera o ese patrullero que llaman algunos en la calle y con ese peine muy fino, mojando este vinagre, le pasan por el cuero cabelludo. Esta sustancia, esta solución va a disolver esa sustancia cementoide que tiene la liendre con el pelo y entonces la liendre va a caer fácilmente y se va a desprender y de esa forma van a limpiar ustedes mejor el cuero cabelludo. Entonces, esto es una forma también de manejo de esa sustancia. Ya les decía hace un momento cuando conversamos que el lindano es una sustancia neurotóxica, acá lo dice, por eso ya está indicado en niños pequeños, no se puede usar, en mujeres embarazadas tampoco, y lógicamente él les decía que la permetrina es lo más indicado. Entonces, esto siempre tener presente para los efectos de tratamiento. El otro grupo es de los vehículos humanos que están habitando la zona corporal. Entonces, acá los ácaros son un poco más grandes, o perdón, los vehículos son más grandes, pueden llegar incluso hasta 4 milímetros de tamaño, acá sí son visibles estos parásitos del cuerpo. Y esta enfermedad de la pediculosis corporis es producido por este parásito que está en todas partes. Y no se puede decir que acá no existe, que solamente está en determinados lugares, no. Este parásito no respeta nada de barreras geográficas, socioeconómicas ni culturales. Cuando aparece, aparece en cualquier lugar donde se han dado las condiciones óptimas para que aparezca. Y estos parásitos tienen una particularidad de que se esconden muy fácilmente en las zonas de costura de las ropas y en los pliegues de la ropa que está en contacto con la piel. Y entonces, muchas veces uno, a veces desnuda al paciente y no encuentra el parásito, pero sí encuentra unos puntos de tipo costrosos, redondeados, que significan simplemente los sitios de succión. Y entonces ahí
uno empieza a darse cuenta que esto está originado por un elemento que succiona, hace el orificio y después se esconde. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar que estos parásitos hay que buscar en las costuras, pliegues de las ropas, salvo de que el paciente tenga bastante vellos en la parte del tórax. Entonces, ahí sí, a veces estos vellos en abundancia también le sirven como refugio para poder esconderse. Este cuadro clínico va a comprender o sea, va a afectar ya sea adultos de ambos sexos. Lógicamente, la deficiencia de la higiene personal es muy importante. ¿En quiénes lo vemos estos cuadros clínicos? Los vemos con más facilidad en estas personas que viven a veces un poco desamparadas, viven a veces en las calles, no tienen un hogar, duermen en los parques, duermen en las calles. En esas personas que se agrupan en, digamos así, entre ellos, es donde se ve con mucha frecuencia esta diseminación. Entonces, la etiología es, como les decía, la infección es a través de un contacto corporal directo, a través del cuerpo o del cuerpo con cuerpo, y otra vez también a través de las sábanas o ropas infestadas. Es decir, si yo tengo una ropa que lo utilizo y la otra persona también, generalmente pues es una forma de pasar y de transmitirse esta enfermedad. Y entonces yo puedo encontrar en estas ropas, en los pliegues sobre todo, estos parásitos. Y cuando yo lo encuentro al parásito en el cuerpo, lo puedo encontrar en diferentes sitios. Puedo encontrarlo que están desplazados en el cuello, en el tronco, en las axilas, en la cintura. Pueden estar también en las nalgas, en las ingles y en otros sitios donde haya algo de presión. Y como les decía, el piojo del cuerpo es el más grande que el de la cabeza y mide un promedio de 2 a 4 milímetros. Ustedes saben que ver un parásito de 4 milímetros ya es muy fácil. Es un parásito ya de mayor tamaño que fácilmente se puede visualizar. No es como el parásito de la pediculosis capitis, que es un parásito más pequeñito. En cambio, estos son parásitos ya mucho más grandes, mucho más fácil de poder encontrar. Entonces, cuando yo tengo un cuadro de esto, yo hago el hallazgo de la clínica y entonces miro esto en la zona del tórax y puede ver lesiones eritematosas, ¿no? De tipo puntiforme, como vemos acá, mire, que simplemente corresponden a los orificios de succión creados por el parásito para sacar o para aspirar sangre para poder vivir. Entonces, estos son lugares de succión. Y después de la succión que hace el parásito, esta zona se inflama. Al inflamarse se levanta y dan la imagen como si fueran pápulas de tipo urticariforme, como si fueran jabones, pero son simplemente pápulas por el proceso inflamatorio que hay después de lo que el parásito succiona para obtener su alimento. Entonces son pápulas urticariformes muy pruriginosas, pican bastante y lógicamente cuando existen muchas lesiones como vemos acá, porque hay una infestación de bastantes parásitos, entonces el paciente o la paciente se rasca, ¿no? Y ese rascado permanente, intenso y frecuente va a conllevar a que todo esto se manche, se forma como unas máculas de color bronceada, un color medio eh, naranja, dorado. Y a esto en algunos libros ustedes lo van a encontrar que se llama enfermedad de los vagamundos o meladenodermia pediculósica, es decir, a esta presencia de estas manchas de aspecto medio bronceado, grandes, debido al rascado continuo, permanente y por mucho tiempo, es lo que se llama enfermedad de los vagamundos o melanodermia pediculósica, y que se puede ver en algunos libros, ¿no? Este tipo de terminología. Y lógicamente, si existe un rascado permanente, frecuente por la picazón, también podemos encontrar una infección bacteriana secundaria. Lógicamente, cada vez una infección bacteriana secundaria puede haber incluso una afectación linfática y a su vez, si existe infiltración linfática, puede haber también un proceso de una glomerulonefritis aguda, es decir, mire hasta dónde se puede llegar con una infestación de este tipo de parásito. Lógicamente, que este rascado permanente
por largo tiempo, qué hago yo de esta zona afectada, me puede dar también una forma de presentación lignificada en esta zona de afectación. Es decir, se hace una piel más gruesa, se hace una piel de tipo acartonada, dura. A esto le llaman proceso de lignificación. ¿Qué cuadros clínicos pueden entrar dentro del diagnóstico diferencial de pediculosis corporis? Puedo hacer yo diferencia con la sarna, ¿no? Acuérdense que con la sarna o pedículo, o escabiosis, o carranchín, o rascarasca, la sarna tenía lesiones eritematopapular en todo el cuerpo, mayormente en la zona del periumbilical, en la zona axilar, entonces fácilmente yo también puedo equivocarme y entonces la sarna es un diagnóstico diferencial. La dermatitis herpetiforme igualmente es una de las lesiones de tipo vesiculares que pueden haber distribuidas así en la zona del tórax, la espalda, y lógicamente entra dentro del diagnóstico diferencial. Y la forunculosis, que son lesiones de los folículos que se hacen mucho más profundos en cuanto a su infectación, y entonces me pueden dar las forunculosis que también pueden confundirme, por eso que están dentro del diagnóstico diferencial. El tratamiento de este cuadro clínico, lógicamente, es, dijimos, una infestación que se da en personas muy características, donde no hay una higiene personal, en grupos así de personas que viven a veces en las calles, donde las condiciones de salubridad pues son mínimas, son casi nada. Y lógicamente, en estos pacientes lo primero que hay que hacer es cambio de ropa, de toda la ropa que tiene que estar infestada, ropa ropa de la cama, del colchón si es posible, y lógicamente usar sustancias como hemos venido indicando. El uso de la piretrina es importante, o de la permetrina, o también de lo que podemos usar, la vaselina sulfurada, o el benzoato de bencilo al 20%, el hexaclorohidrogenado, todo eso se puede usar. Es decir, todos estos productos que se usan para la carosis también podemos usar en este caso para la pediculosis, pero lógicamente sabiendo aplicarlo. Se aplica igualmente y se deja todo el producto en el cuerpo hasta el día siguiente, en el cual se hace un baño. En algunos casos se hace una sola aplicación, pero en otros hay que repetir a la semana una segunda. Otros dicen que se puede hacer cada 4 días, es decir, cada esquema existe y uno busca el esquema más apropiado para eliminar este tipo de parásitos. Pero lo importante es de que para eliminar y romper el mecanismo de diseminación hay que hacer el mismo tratamiento a todos los contactos de los individuos con el cual esta persona puede estar unida o puede estar siempre frecuentando. Entonces, en ellos también hay que hacer este tipo de tratamiento para evitar después la reinfección. El otro tipo de pediculosis es la que se denomina pediculosis pubis o ladilla. Esto es un cuadro clínico muy incómodo para la persona que lo tiene porque cursa con una picazón muy intensa. Entonces acá tenemos el cuadro clínico, ¿no? La zona púbica, la zona de expectación. Y lógicamente este cuadro clínico se contrae con más frecuencia a través del contacto sexual. Aunque también puede transmitirse por compartir la ropa o la cama que puede estar infestada por este parásito. Un poco más difícil, pero que puede ocurrir, ¿no? Si yo comparto, por ejemplo, ropa con otra persona, por ejemplo, ropa deportiva a veces, o ropa interior, a veces entre hermanos, pueden haber ese tipo de, de forma de diseminación. O simplemente compartir la cama, ¿no? A donde han caído estos tipos de parásitos y yo me puedo infestar de esta forma también. Pero lo más importante es que cuando una vez ya infestado, viene lo que se llama el prurito genital de una intensidad progresiva. Al inicio de la lesión, la picazón es poca, pero conforme va avanzando el tiempo de enfermedad, se hace una intensificación, digamos así, muy, 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 muy molestosa, muy incómoda, en el cual el varón a veces
siente una picazón que no lo deja de rascarse, tiene que disimular el rascado a través del bolsillo y lógicamente esto trae una incomodidad tremenda. Este epidídimo púbico, que es el responsable de esto, vive pues en la región púbica y si el paciente tiene vellosidades que le toman parte o casi todo el cuerpo, el epidídimo pubis puede avanzar por el pelo hasta el abdomen, puede irse al tórax y fácilmente puede llegar hasta las axilas en algunas semanas. Entonces, con lo cual, la aplicación ya no es en la zona pública nomás, sino puede extenderse a la zona del tórax, a la zona de axilar, ¿no? Y lógicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver siempre unos puntitos que ustedes ven acá. Estos puntitos son de la succión del parásito. Yo les dije que el parásito vive en la sangre, necesita succionar para seguir viviendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Aquí en el pubis, por ejemplo, el parásito succiona y al succionar forma esos puntitos de succión que después son pequeños coágulos muy minúsculos, muy pequeñitos, que después se caen estos coágulos. Al caerse, caen hacia la ropa interior y entonces el paciente empieza a ver unos puntos oscuros en la ropa interior que parecen un granulado, digamos así, de café. Entonces ahí es donde empieza a preocuparse y asustarse. Y esos puntitos oscuros que tienen el propio interior, sino no son más que los puntitos que corresponden a las pequeñas costras que se han formado después del periodo de succión de estos parásitos. Entonces, eso es lo que ve el paciente cuando viene a la consulta muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que yo observo cuando examino a este paciente en la zona pública? Puede encontrar, ya sea por el rascado, bastantes lesiones papulares, muchas de ellas escoriadas por rascado, y en algunos casos puedo ver al parásito adherido a la base de los pelos. El parásito se mimetiza de tal forma que da la apariencia como si fueran pequeñas manchas marrón. Como es un parásito pequeño, y entonces yo puedo ver en la zona de la base del pelo pequeños puntitos marrones de 1 a 2 milímetros. Y yo lo puedo pasar a veces desapercibido, pero si con una pequeña lanceta o con un pequeño palito muy puntiforme muevo la zona, entonces hago que el parásito se empiece a desprender y empiece a desplazarse. Entonces, esto es muy importante cuando ustedes hagan un examen. Siempre está pegado al pelo este parásito. Entonces, eh, este parásito, eh, debido a que ocasiona siempre la succión, succiona, aquí como está punto de succión, como ven ustedes acá, punto de succión del parásito. El parásito puede originar lo que se llaman las máculas cerúleas o células. Son unas manchas azules grisáceas, más o menos de un tamaño de 0,5 a 1 centímetro, generalmente en la parte interior del abdomen y en la parte de los muslos también. Y esto va a corresponder a pequeños hematomas por succión, es decir, hay presentación de pequeños hematomas que se llaman unas máculas cerúleas o manchas azules y que son debidos a un proceso de hematomas por succión. Entonces, esto es importante. A veces vemos y nosotros nos sorprendemos que ver pequeños hematomas y a veces atribuimos a otra causa, pero no. Simplemente vienen a ser estas pequeñas, digamos así, máculas debido a la presencia de estas succiones, ¿no? Que están originadas por el parásito que va haciendo progresivamente. Y lógicamente en esta zona también podemos ver escoriaciones por rascado y a veces se pueden infectar fácilmente con bacterias por este rascado muy intenso y entonces podemos encontrar impetiginización, es decir, exudado, es decir, un cuadro clínico de impetiginización y lógicamente este cuadro de impetiginización en esta zona me va a traer como respuesta presencia de ganglios, es decir, entonces puedo encontrar en este paciente adenopatía regional, es decir, una adenopatía reactiva en la zona inguinal, todo por presencia del parásito que me ha originado picazón y que me he rascado intensamente, me produce una hiperdiginización secundaria por presencia de ya de bacterias y eso me trae como consecuencia una reactividad ganglionar en la zona regional. Entonces yo a veces me asusto porque veo que o siento que en la zona inguinal me sale con unas bolas
Entonces, esas vienen a ser simplemente adenopatías reactivas a estos procesos o focos infecciosos que ya se han hecho por el rascado profundo. Cuando se hace el diagnóstico clínico, porque el diagnóstico mayormente son clínicos, lógicamente viene el tratamiento. El tratamiento es muy semejante a lo que hemos venido haciendo para los cuadros anteriores. Hay que, digamos así, usar estos champús que hemos dicho, la permetrina, el malatión, el hexaclorograma benceno o el lindano. Y estas, humedeciendo la zona púdica, podemos aplicar estas sustancias en esos lugares y dejarlo unos 10, 20 minutos, algunos dicen unos 30 minutos, y después de eso ya lavarlo, bañarlo. Entonces, eso hay que hacerlo, digamos así, en algunos casos semanalmente, unas 2 aplicaciones, algunos dicen hasta 3, otros tienen un esquema, como les decía, de cada 4 días, la misma función y creo que el efecto también es muy similar. Y a lo que decimos anteriormente, el medicamento más usado es la permetrina al 1,5%, el lindano también, en adultos sobre todo, no en niños ni pacientes gestantes. Entonces, ¿qué hay que acá buscar? Hay que buscar también el tratamiento de la pareja, o sea, el contacto, porque si esto es un cuadro clínico que se condicionó por contacto sexual, lógicamente que la pareja también tiene que tener de alguna forma esta infestación. Entonces, tiene que haber una recomendación del tratamiento simultáneo de la pareja y, lógicamente, de algún otro contacto sexual que pueda haber tenido esa persona. Depilación no es una indicación, eso puede ser a criterio del paciente. Lo que hay que saber es manejarlo, el producto, la aplicación del producto. Acá tenemos, miren, el pitirón pubis, ¿no? Y el pitirón pubis también puede llegar hasta la zona de las pestañas. Este pequeño parásito puede llegar hasta acá. Por la promiscuidad que ya existe a veces, que es muy frecuente, entonces eso puede hacer que haya contacto de la zona ocular con la zona púbica y entonces se pueden fácilmente infestar con las ladillas que se adhieren a las pestañas. Si ocurriera esto, lógicamente, no, el tratamiento no es con estos productos, porque estos productos son irritantes, son productos que no se pueden aplicar en la zona ocular. Entonces tenemos que usar otro tipo de medicamento en base a, por ejemplo, vaselina. La vaselina va muy bien, se puede aplicar 2 veces al día. O en todo caso hay una sustancia que viene a través de una pomada oftálmica que se llama la fisostigmina al 0,025. Se aplica 2 veces al día durante 8 días y garantiza la eliminación de este parásito en la zona, digamos así, de las pestañas. Entonces, como es lógico, hay que hacer la prevención, la ropa interior, la sábana, las toallas deben lavarse todas frecuentemente con agua caliente, hacerlo solear si es que hay sol o plancharlo bien para eliminar al parásito. Entonces, lógicamente, cuando nosotros tenemos un cuadro de pediculosis pubis, debemos también hacer un descarte de la existencia de otra enfermedad de transmisión sexual, porque no vamos a nosotros a solamente quedarnos tranquilos, porque si es una infestación a través de un contacto sexual, puede haber sido de repente una persona desconocida, ¿no? Y entonces podemos de alguna forma sospechar que podría haber de repente existencia de otra enfermedad de transmisión sexual, sobre todo de LUES o de sífilis, sobre todo de HIV, o sea, de enfermedad inmunodeficiencia, y por eso tenemos que pedir a todos estos pacientes que vienen con esta, digamos así, infestación, análisis para serología de HIV y para serología de LUES. Esa es una norma que está en el protocolo para todos los pacientes que vienen con estos cuadros clínicos. Entonces, el diagnóstico, ya saben, es clínico. Se hace a través de la observación y el hallazgo de las liendres y de, en todo caso, si encontramos el parásito adulto, eh, excelente, ya tenemos el diagnóstico. Entonces, hacemos nosotros siempre cuando tenemos estas 3 entidades, hacemos un diagnóstico diferencial también con 3 entidades muy particulares. Por ejemplo, cuando se trata de la pediculosis del cuero cabelludo, hacemos el diagnóstico diferencial
con la dermatitis seborreica. Ese es su diagnóstico diferencial más puntual. Cuando es una pediculosis del cuerpo, el diagnóstico diferencial más puntual es con la sarna. Y cuando tenemos una pediculosis púbica, el diagnóstico diferencial mucho más, digamos así, puntual es con un eczema. Entonces son 3 diagnósticos diferenciales puntuales con los 3 cuadros clínicos que estamos desarrollando. Esto, bueno, son la clasificación internacional de la pediculosis. Aquí más o menos una forma de tratamiento de la loción del lindano cuando se utiliza en personas pequeñas. No se debe usar en menos de 2 años, pero lo recomendable es tampoco en niños, lo ideal es en adultos el lindano. Lo más importante y lo más frecuente es con la permetrina. Entonces se humedece el cabello y después de eso se aplica el champú y después de eso se va a retirar esta sustancia. No se espera tanto a 12 horas, sino mayormente se puede usar dentro de media hora, 1 hora, y con la diferencia que hay que repetir esto después de 4 días nuevamente. Aquí más o menos un lavado de cada 12 horas para solamente una aplicación. Pero a veces esto de dejar 12 horas puede traer una incomodidad y puede haber una dermatitis de contacto por el tiempo que se deja. Entonces, el esquema más, digamos así, más frecuente es hacer un lavado, hacer una estancia de la sustancia por media hora y después lavar. Y volver a repetir el mismo procedimiento después de 4 días y más o menos 3 oportunidades. Entonces, el permetrin es el que es más indicado, ¿no? Para este tratamiento del piojo de la cabeza y los huevos que deposita. Entonces, estas son las conclusiones que hay que saber sobre pediculosis. Y decía, lógicamente, las recomendaciones más importantes son aquellos que se deben dar en las escuelas y el aseo personal es lógicamente lo más indicado. No usar pues peines, toallas de otras personas, ya que el contacto es prácticamente fácil, ¿no? El contacto a través de estas sustancias. Pero el contacto directo también es bastante fácil cuando hay personas que entre ellos juegan, se agarran, se pegan y entonces aparece este tipo de contacto directo, ¿no? Lógicamente, si hay un diagnóstico, detectan esta infestación los maestros, los profesores o los padres, entonces hay que confirmar el diagnóstico llevando al médico al centro más cercano y lógicamente ahí se le da el tratamiento indicado y lógicamente si hay un niño que tiene esta infestación no debe ir pues al colegio porque si no al colegio va a contagiar a todos los demás. Más bien tratará de buscar el foco para que se pueda romper esa cadena de infestación. Y lógicamente hay que hacer un control periódico de todo el grupo donde se movilice esta persona enferma y lógicamente esto conlleva a la búsqueda del contacto en el grupo familiar o en el grupo que rodea a esta persona, ya sea en el colegio, en la universidad o en el grupo de amigos, con la finalidad de eliminar también estos contactos para que puedan esos contactos no seguir siendo focos de infestación y todos puedan curarse y de esta forma romper la cadena de infectación. Estas son las recomendaciones más frecuentes y sobre todo tienen que tener en cuenta esto. Lo más importante que debemos hacer es el examen, saber hacer un examen, hacer la detección del cuadro clínico y lógicamente la eliminación de estos elementos parasitarios y como última medida la prevención para evitar que estos cuadros clínicos se puedan diseminar tan fácilmente. Muy bien, y eso es lo que hay que hacer siempre por los niños. Ok, entonces yo creo que aquí podemos terminar este cuadro clínico para que vean el parásito. Muy bien, ¿alguna pregunta, algo? Todo claro, doctor. Muy bien, entonces nos quedaríamos acá ya hasta la próxima reunión.
y daríamos por concluido la reunión de hoy día. Muy bien, buenas noches con todos y nos estaremos viendo en una próxima actividad académica. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor.